Duende Reddit. La historia de hoy es... Mis padres maltrataron a mi esposa embarazada de gemelos cuando los dejé al cuidado de ella, y ahora exigen ver a sus nietos sin disculparse. Mi relación con mis padres siempre ha sido relativamente cercana, y hasta hace poco nos llevábamos bastante bien. Todo cambió después de un incidente específico donde trataron a mi esposa de manera muy desconsiderada e irrespetuosa. Mi esposa estaba en su 5º mes de embarazo, y descubrimos que esperaba gemelos durante el 2º trimestre. No estaba teniendo un embarazo fácil en absoluto. Sufría de náuseas matutinas extremas que le dificultaban incluso mantenerse de pie después de sentirse mal. También desarrolló venas varicosas, y constantemente se sentía cansada y agotada. En general, estaba atravesando un periodo realmente difícil. Durante ese tiempo, me ofrecieron un puesto temporal como gerente de proyecto. Era una gran oportunidad porque me ofrecían una excelente compensación por solo un mes de trabajo. Mi esposa, sabiendo lo importante que era esta oportunidad para mí, me animó a aceptarlo, aunque yo tenía mis dudas sobre dejarla sola en casa. Intenté pedirle a los padres de mi esposa que vinieran a quedarse con ella por unos días, mientras yo estaría ausente, simplemente para asegurarme de que tuviera quien la atendiera. Desafortunadamente, esto no funcionó porque ellos tienen su propio negocio, y no pudieron encontrar a nadie que pudiera cubrirlos. Así que finalmente decidí pedirles a mis propios padres que se mudaran a nuestra casa por ese mes para cuidar de mi esposa. No quería que estuviera sola, principalmente por mi propia tranquilidad. Aceptaron con aparente entusiasmo y siempre habían mantenido una buena relación con mi esposa, así que no imaginé que algo pudiera salir mal, pero así fue. Durante las primeras 2 semanas mientras estuve fuera, mi esposa parecía estar bien cuando hablábamos. Sin embargo, después comencé a notar que siempre sonaba extremadamente cansada y bastante irritable conmigo. No entendía qué estaba sucediendo. Incluso le pregunté si quería que regresara antes después de haber pasado 2 semanas, pero ella insistió en que me quedara porque esta oportunidad era importante para mi carrera. Atribuí el cambio en su comportamiento a las hormonas del embarazo, e intenté no darle muchas vueltas al asunto. Finalmente, después de un mes, regresé a casa, y un par de días después mis padres se marcharon. Durante ese tiempo, pude percibir que las cosas no habían ido bien entre mi esposa y mis padres, porque el ambiente era muy tenso y extraño. Después de que se fueron, mi esposa y yo tuvimos una conversación sobre lo que había sucedido. Ella me confesó que no había querido preocuparme mientras estaba trabajando, pues quería que pudiera concentrarme en mi proyecto, y por eso no me había contado nada sobre lo que estaba pasando durante mi ausencia. Pero ahora que había regresado, quería que supiera que mis padres se habían comportado de manera horrible con ella. Aparentemente, aunque ella les había dicho repetidamente que no podía estar activa todo el tiempo, a ellos no pareció importarles, y la trataron como si fuera una empleada doméstica. En lugar de ayudarla, que era el motivo por el que les había pedido que se quedaran con ella, la hicieron trabajar el doble de lo que habría tenido que hacer si hubiera estado sola. Terminó haciendo todas las tareas domésticas porque mis padres se quejaban de que eran demasiado mayores para encargarse de esas cosas, lo cual realmente no era cierto. Ellos realizan todas sus tareas domésticas solos en su casa, porque no les gusta gastar dinero en ayuda. Así que no es como si no estuvieran acostumbrados, y sabían perfectamente que mi esposa estaba teniendo dificultades con su embarazo, por lo que lo mínimo que podrían haber hecho era ayudarla en vez de hacerla trabajar aún más. Como si eso no fuera suficiente, se esforzaban por inventar tareas adicionales para ella, diciéndole que mantenerse activa era la única forma de tener un embarazo y parto saludables, porque de lo contrario, si empezaba a volverse perezosa, las cosas empeorarían para ella. Mi esposa no quería malgastar su energía discutiendo con ellos, así que eventualmente terminó haciendo todo lo que le pedían. Cada día terminaba completamente agotada, y solo deseaba que se marcharan, pero no quería ser descortés, así que los soportó hasta que yo regresé. Ahora necesitaba algo de espacio lejos de ellos. Obviamente, me enfurecí cuando escuché todo esto, e inmediatamente confronté a mis padres al respecto. Ellos no negaron lo sucedido. Dijeron que mi esposa solo estaba siendo paranoica e histérica, y que no había nada malo con ella, a pesar de que los médicos habían indicado claramente que no debía sobreesforzarse. Yo quería que confiaran en mi palabra, pero ellos insistieron en que habían visto muchos embarazos en sus tiempos, y que no creían en estas tonterías modernas. Me dijeron que estábamos siendo demasiado blandos, y, en lugar de intentar entender mi perspectiva, me dijeron que debería estarles agradecido por hacernos el favor a mí, y a mi esposa, de no permitir que ella estuviera acostada todo el día. Eso fue el colmo para mí, así que tuvimos una fuerte discusión, y después de eso cortamos la comunicación por completo. Ni siquiera estuvieron presentes en el nacimiento de mis gemelos, y francamente, no me importó en absoluto porque la forma en que habían tratado a mi esposa era inaceptable para mí. A menos que se disculparan con ambos, no quería tener ningún tipo de relación con ellos.
Considerando todo esto, recientemente aparecieron en nuestra casa intentando ver a los niños, pero les dije que no eran bienvenidos hasta que se disculparan con nosotros. Incluso entonces, armaron un escándalo frente a nuestra casa, alegando que no podíamos tratarlos así, y que, como abuelos, tenían todo el derecho de ver a sus nietos. Pero mantuve mi posición firmemente y no les permití entrar. Finalmente, mi padre me dijo que estaba exagerando todo, y siendo irrespetuoso. Mencionó que me arrepentiría de esto en el futuro, y ahora me siento un poco mal al respecto. ¿Creen que me excedí? ¿Estoy equivocado por negarme a permitir que mis padres vean a mis bebés debido a cómo trataron a mi esposa durante su embarazo? Actualización 1. Hola a todos, muchísimas gracias por todos los comentarios que hemos recibido. Realmente significa mucho para nosotros. Conversé con mi esposa sobre cómo me sentía, y le mencioné que me sentía un poco extraño y culpable por la situación. Ella me respondió que si realmente lo deseaba, podía invitar a mis padres e intentar resolver las cosas con ellos, pero que ella preferiría mantenerse al margen por ahora, porque no se sentía preparada para hablar con ellos en este momento, especialmente considerando que incluso después de confrontarlos, nunca se molestaron en comunicarse y ofrecer una disculpa. Le respondí que si ella no estaba lista, yo tampoco establecería contacto con ellos, porque en este momento nadie es más importante para mí que ella y nuestros bebés. Y si mis padres se sienten heridos ahora, tendrán que lidiar con eso por sí mismos, realmente no puedo hacer nada al respecto. Es verdad lo que mencionó mi esposa, mis padres han tenido tiempo suficiente para comunicarse y disculparse con ambos, pero decidieron no hacerlo. Así que ahora no pueden actuar con tanta presunción, y fingir que somos nosotros los que estamos equivocados simplemente, porque no queremos dejarlos volver a nuestras vidas, cuando ni siquiera lamentan su comportamiento. Y lo más importante, esta es mi vida, mi familia, y yo elijo quién puede formar parte de ella. No voy a permitir que sus intentos de hacerme sentir culpable me convenzan de dejarlos volver a nuestras vidas, especialmente cuando me decepcionaron tanto la última vez. Ahora que eso está aclarado, hay algunos puntos que quisiera abordar sobre los comentarios que la gente ha estado haciendo. Algunas personas consideraron bastante presuntuoso de mi parte haberles pedido a mis padres que se quedaran con mi esposa durante un mes y que la cuidaran durante su embarazo, sin ofrecer nada a cambio, y ciertamente no escatimaron palabras al respecto. Permítanme aclarar que, en primer lugar, no era una obligación para ellos. Definitivamente podrían haber dicho que no. Solo les pregunté muy informalmente si les gustaría hacer eso por mí como un favor, y dejé muy claro que sería un favor para mí. No pude ofrecerles ninguna compensación porque hemos estado ahorrando dinero durante los últimos meses para los bebés, y siendo mis padres, no pensé que necesitaría pagarles, pero incluso si me lo hubieran pedido, probablemente no habría rechazado esa petición. De hecho, incluso si hubieran declinado la propuesta, no habría dejado a mi esposa sola en casa, mientras estaba embarazada, y teniendo dificultades para hacer las cosas por sí misma. Y solo para aclararlo, sé que muchas personas comentaron que mi esposa estaba exagerando, y que mis padres tenían razón, y que en realidad debería haberles estado agradecido, pero creo que los médicos, mi esposa y yo sabemos lo que estamos haciendo. Se le había aconsejado médicamente que no se esforzara demasiado, y eso es lo que estábamos tratando de asegurar. Así que incluso si mis padres se hubieran negado a quedarse con ella, habría invertido dinero para solucionarlo. Simplemente habríamos contratado a alguien como un ama de llaves, una asistente doméstica o una enfermera para que estuviera con ella y la ayudara con todas las tareas del hogar. Pero decidí contar con mis padres porque aceptaron, y sabía que tenían una buena relación con mi esposa, así que no anticipé ningún problema. Ellos conocían perfectamente todas sus dificultades, el consejo que le había dado su médico, e incluso yo mismo les había explicado cómo quería que la ayudaran, pero ignoraron todo eso, y decidieron hacer lo que quisieron. Es muy irrespetuoso, y fue completamente innecesario. Si planeaban comportarse así desde el principio, deberían haber rechazado la propuesta en lugar de hacer pasar a mi esposa por toda esta experiencia. Solo porque la situación de mi esposa era diferente de los conocimientos limitados que tenían sobre mujeres embarazadas, decidieron que sabían más y descartaron todo lo que les había indicado, ignorando todas las quejas de mi esposa. Ella estuvo en un estado bastante delicado durante ese mes, e incluso durante un par de semanas después, estaba tan exhausta que apenas podía hacer nada, así que no es como si no hubiéramos enfrentado las consecuencias de lo que le hicieron pasar, y nunca se disculparon por ello, ni una sola vez. Así que si alguien todavía piensa que soy presuntuoso solo porque les pedí que me ayudaran, no tengo nada más que decir porque estoy seguro de que incluso si hubieran rechazado la propuesta, no me habría molestado. Pero su decisión de ignorar todo lo que habíamos dicho y hacer las cosas a su manera, sin importar lo inconveniente y problemático que fuera para los demás, y nunca disculparse y pretender que habían estado en lo correcto todo el tiempo, creo que eso sí es verdadera presunción. Pero en fin, ya no importa más.
Ya he tomado mi decisión, y no voy a comunicarme de nuevo con ellos para reparar nuestra relación, al menos por ahora. Estoy ocupado con mi esposa y los bebés, con mi familia, y por el momento todo lo demás puede esperar. Actualización 2. Hola a todos. Han pasado 2 meses desde el nacimiento de los bebés y aproximadamente un mes desde la última vez que hablé con mis padres, después de que les dije en la puerta que no quería hablar con ellos y les pedí que se marcharan. No intentaron comunicarse conmigo nuevamente hasta ayer. Al principio me sentí un poco extraño al respecto, pero honestamente no tuve mucho tiempo para preocuparme por ellos. Estaba saturado de trabajo, tareas domésticas, cuidando a los bebés y todo lo demás, así que realmente tenía mucho en mi plato, y había olvidado completamente toda la situación con mis padres. Estuvimos bien por un tiempo, pero ayer me llamaron nuevamente, y cuando no contesté las primeras veces porque estaba durmiendo la siesta, decidieron decirme que tenían algo importante que discutir conmigo, y que necesitaba devolverles la llamada lo antes posible. Tan pronto como desperté, revisé mi teléfono y luego les devolví la llamada después de pensarlo un rato, porque pensé que tal vez estaban enfermos o algo similar, y no quería correr riesgos. No estoy en buenos términos con ellos en este momento, pero siguen siendo mis padres, y soy su único hijo, así que por eso los llamé. Y tan pronto como contestaron, comenzaron a decirme que había pasado un mes desde que trataron de ponerse en contacto conmigo por última vez, pero después de eso, ni siquiera me había molestado en tratar de comunicarme con ellos ni una sola vez. Me dijeron que era muy decepcionante que los estuviera tratando así, aunque ni siquiera habían hecho algo tan grave. Mi madre me dijo que estaba siendo muy egoísta, y que no esperaba este tipo de comportamiento de mí. Mencionó que mi padre había estado muy disgustado durante las últimas semanas. Siguieron esperando que yo llamara, pero nunca lo hice, y de repente comenzó a culpar a mi esposa por ello. Me dijo que estaba bastante segura de que era mi esposa quien estaba intentando alejarlos porque incluso mientras se quedaban con ella e intentaban hacer lo mejor para ella, seguían teniendo la sensación de que ella no apreciaba su presencia. Dijo que resentía la forma en que los estábamos tratando ahora, y que necesitábamos ser más respetuosos con ellos, y que incluso ahora, no es demasiado tarde, y podemos arreglar las cosas organizando una reunión para conversar. Y lo sorprendente es que podría haber estado de acuerdo, realmente podría haber aceptado arreglar las cosas con ellos si hubieran adoptado un enfoque diferente de la situación. Pero una vez más, trataron de presentarse como las víctimas cuando claramente ese no era el caso. Incluso ahora insistían en que deberíamos habernos comunicado con ellos y disculparnos, y eso es lo que realmente me molestó. No podía creer que todavía siguieran insistiendo en eso, así que durante la llamada, les dije que no tenía intención de arreglar las cosas con ellos, porque claramente estaban viviendo en una ilusión incluso ahora. Les expliqué que la forma en que habían tratado a mi esposa mientras estaba embarazada fue muy irrespetuosa, y si no podían disculparse por eso, me temo que nada se puede hacer sobre la situación en la que estamos ahora. Les pregunté directamente si estarían dispuestos a disculparse con mi esposa, y muy descaradamente respondieron que no. Estaban a punto de justificarse también, pero les dije que, dado que habían dicho que no, tal como esperaba, todo estaba resuelto, y no necesitaba escuchar nada más. Mientras trataban de hablar, los interrumpí y colgué. Luego le conté a mi esposa sobre esta interesante llamada. Parecía estar un poco triste, y me dijo que era muy frustrante que incluso ahora estuvieran actuando como si lo que habían hecho estuviera justificado de alguna manera. Me confesó que lo que realmente la entristecía era que ella se llevaba bien con ellos antes de que todo esto sucediera, así que no es como si no estuviera abierta a reconciliarse con ellos. Y yo tenía razón. Si solo hubieran dicho que lo lamentaban, habríamos hecho un esfuerzo para reparar nuestra relación. Pero la forma en que estaban siendo tercos para eludir las consecuencias de sus propias acciones, eso era lo que realmente nos estaba molestando. Decidimos que, a menos que se disculpen, ni siquiera vamos a interactuar con ellos. Sin llamadas telefónicas, sin mensajes, nada en absoluto. Creo que esa es la mejor manera de manejar la situación en este momento, porque de lo contrario simplemente no lo van a entender. No creo que comprendan ni siquiera ahora la seriedad de lo que ocurrió. Si quieren tener una relación con nosotros y los bebés, van a tener que disculparse. No hay otra alternativa. Actualización 3. Hola a todos, han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y después de esa llamada telefónica, mis padres trataron de contactarme por mensaje de texto y correo electrónico varias veces, pero simplemente silencié sus comunicaciones. Si no era una disculpa lo que estaban ofreciendo, no me interesaba. Leí sus mensajes y correos electrónicos ocasionalmente cada par de días durante la primera semana, pero cuando me di cuenta de que solo estaban tratando de justificarse a sí mismos, dejé de revisar sus mensajes por completo porque era muy decepcionante ver este tipo de comportamiento proveniente de mis padres. Especialmente cuando habíamos tenido una relación normal durante tanto tiempo. Hasta ahora siempre me habían contactado a mí, pero habían evitado interactuar con mi esposa.
De alguna manera era positivo, porque no quería que hablaran con ella, especialmente porque sabía cómo se sentían acerca de ella en este momento. Así que pensé que sería mejor si no interactuaban con ella en absoluto. Pero hace un par de días, decidieron comunicarse con ella, con un mensaje realmente ofensivo. Le enviaron un mensaje de texto, hace un par de días alrededor de las 9 de la mañana, lo cual es una hora inapropiada para enviar mensajes irrespetuosos como el que le enviaron. Básicamente, le dijeron lo mismo que me habían dicho en la llamada telefónica. Que la culpaban por la forma en que me estaba comportando ahora, como si yo fuera un niño sin voluntad propia. Le dijeron que era muy desagradable de su parte estar manipulándome, para que creyera que ellos habían sido horribles con ella cuando, según ellos, habían estado tratando de ayudarla. Al final del mensaje, le pidieron que se disculpara, y que me dijera la verdad. Que en realidad habían estado tratando de ayudarla, y que ella, siendo perezosa, no lo había apreciado y ni siquiera había intentado entender que estaban siendo útiles. Según ellos, había malinterpretado deliberadamente sus acciones, y los había pintado como los villanos. Y ahora continuaba manipulándome, y alejándome de ellos. Fue muy ofensivo porque insinuaba que a ella le resultaba difícil hacer las tareas en casa porque era perezosa, lo cual no es cierto en absoluto. Creo que lo he mencionado innumerables veces hasta ahora. Los médicos literalmente le habían indicado que no se esforzara demasiado, o podría provocar un agotamiento y fatiga aún mayores. Esa es precisamente la única razón por la que les había pedido que se quedaran con ella. No puedo creer que todavía estén tratando de defenderse, e incluso hayan llegado al punto de involucrarla directamente, y presentarla como la manipuladora. Tampoco entiendo realmente por qué siguen actuando como si yo no tuviera opinión en este asunto. No soy un niño. Puedo tomar mis propias decisiones. No es como si mi esposa me controlara. Ambos somos adultos. Respetamos las opiniones del otro. Así es como funcionan las relaciones entre personas maduras. No entiendo por qué están culpándola por mis acciones ahora, porque en última instancia, estas son mis decisiones, ya que he determinado que no quiero hablar con ellos en este momento. Ella, desde el principio, me había dicho que yo era libre de hablar con mis padres, e incluso estaba dispuesta a dejar que los niños interactuaran con ellos. Solo expresó que ella no quería hablarles. Fui yo quien decidió presentar un frente unido porque si mi esposa no estaba hablando con mis padres, yo tampoco quería involucrarme en eso. Así que están completamente equivocados, cuando la acusan de tratar de manipularme, e intentar mantenerme alejado de ellos, o lo que sea que estén sugiriendo. No tienen idea de lo que está sucediendo, y es realmente despreciable que estén tratando de responsabilizar a mi esposa por todo. Ella estaba bastante afectada por su mensaje en la mañana, y después de hablar con ella, decidí llamar a mis padres, y confrontarlos al respecto. No esperaba ningún tipo de disculpa de ellos, había dejado de tener esa expectativa hace bastante tiempo. Sorprendentemente, esta vez eran ellos quienes trataban de ignorarme, probablemente porque se habían dado cuenta de que no iba a estar contento con esto, y esto iba a empeorar aún más la situación para ellos. Pero no me rendí. Quería que reconocieran lo que habían hecho, así que los llamé varias veces, y finalmente, después de casi 10 minutos, contestaron la llamada. Mi padre respondió e inmediatamente me dijo que si estaba llamando para hablar sobre el mensaje que le habían enviado a mi esposa, entonces era inútil porque no estaban dispuestos a discutirlo. Al final del día, sabían que lo que habían dicho era correcto, y si iba a ponerme a la defensiva al respecto, solo iba a demostrarles que ella realmente me estaba manipulando, y tratando de ponerme en contra de ellos. Sabía que pensaban que me tenían acorralado en ese momento, pero honestamente, realmente no me importaban sus opiniones. Solo les dije que no podían estar más lejos de la verdad, y les expliqué claramente cómo ella había estado de acuerdo con que yo interactuara con ellos, pero había sido mi elección no hacerlo. Así que el hecho de que estuvieran tratando de culparla, no solo era prejuicioso, sino que también era realmente absurdo de su parte, porque ahora quedan en ridículo. Y considerando lo irrespetuosos que habían sido con ella, cavaron su propia tumba, ya que ahora voy a eliminarlos de mi vida por completo. Antes de este incidente, habíamos estado dispuestos a aceptar su disculpa, e intentar reparar nuestra relación, si hubieran tratado de comunicarse con nosotros y disculparse, pero ahora eso no va a suceder en absoluto. Una vez más, durante la llamada telefónica, trataron de discutir conmigo, pero colgué antes de eso. Esto ocurrió hace un par de días y después de eso, hasta hoy, no hablamos en absoluto. Ellos no podían porque los bloqueé después, y mi esposa también lo hizo, y estábamos tranquilos. Pero esta mañana mis padres aparecieron en nuestra puerta, y una vez más, eligieron alrededor de las 8 a.m. para presentarse. Esta es la hora en que suelo salir para el trabajo, y aunque mi esposa está trabajando desde casa en este momento, no es como si estuviera desocupada. Ambos estamos muy ocupados durante el día, así que nos gusta aprovechar al máximo este período de tiempo antes del trabajo, y realmente no apreciamos las interrupciones durante estas horas. Así que cuando aparecieron,
Estábamos decididos a no responder a la puerta en absoluto, y simplemente fingimos que ya habíamos salido. Pensamos que eventualmente se cansarían y se marcharían, pero cuanto más los ignorábamos, más ruidosos se volvían, y después de un tiempo los bebés comenzaron a inquietarse, a molestarse y a llorar. Finalmente decidí ir a la puerta, abrirla y hablar con ellos, y ya estaba muy irritado en ese momento. Así que cuando abrí la puerta, les dije directamente que no quería hablar con ellos, y que si se comportaban así, solo iban a arruinar cualquier posibilidad de reconciliarse con nosotros. Pero para mi sorpresa, me dijeron que ni siquiera estaban allí para reconciliarse. Solo habían venido para informarme que ellos también habían decidido cortar lazos con nosotros. Mi madre me dijo que lo habían discutido, y habían decidido que la forma en que me estaba comportando no era aceptable. Así que hasta que yo decidiera cambiar de opinión, habían decidido dejar todo a mis primos. Dijeron que eran muy desafortunados porque nunca habían tenido otros hijos. Siempre pensaron que mientras me tuvieran a mí, no tendrían que preocuparse por cosas como esta, pero ahora que había comenzado a obedecer más a mi esposa, estaba claro que ellos no eran una prioridad para mí. Estaba bastante irritado, así que les confirmé que tenían razón en eso. No eran una prioridad para mí en este momento. Era mi familia, mi esposa y mis hijos los que representaban la máxima prioridad para mí ahora, y si no podían respetar y entender eso, tal vez era mejor que cortáramos lazos mutuamente. Se enfurecieron ante esa declaración, y me informaron que ya habían hablado con un abogado, y habían iniciado el procedimiento para cambiar su testamento, y que solo habían venido para comunicármelo. Simplemente me encogí de hombros y no dije nada porque ni siquiera sé qué esperaban que respondiera exactamente. Cuando se dieron cuenta de que no iban a obtener una reacción de mí, lo cual era probablemente el motivo por el que habían venido hasta aquí, se marcharon furiosos murmurando entre ellos, y sabía que estaban hablando negativamente de mí y de mi esposa, pero no me importó. Solo estaba aliviado de que se fueran sin crear más alboroto, y luego regresé con mi esposa y mis hijos. No fue una experiencia agradable, y ya he decidido que la próxima vez que aparezcan así y nos acosen, simplemente voy a llamar a las autoridades, porque no tengo por qué soportar este tipo de situación. Las cosas se están volviendo inmanejables, y supongo que simplemente no pueden aceptar el hecho de que no voy a disculparme por algo tan básico como defender a mi esposa. Si esperan eso, van a quedar decepcionados. Y realmente no me preocupa su dinero. Pueden dejárselo a quien quieran. La única razón por la que trabajo duro es para no tener que depender de nadie más. Así que no entiendo por qué piensan que esto va a afectarme, pero en fin. Realmente solo espero que entiendan la indirecta y se mantengan alejados de nosotros a partir de ahora. Actualización 4. Hola, han pasado 3 meses desde mi última actualización, y hasta ahora mis padres no se han puesto en contacto conmigo. Hoy, por coincidencia, coincidimos en la tienda de comestibles local al mismo tiempo, y nos encontramos, y fue bastante incómodo. Nosotros estábamos bien, simplemente los estábamos ignorando y siguiendo nuestro camino, pero ellos hicieron todo un espectáculo al girar sus rostros, negándose incluso a mirarnos y comportándose como si estuviéramos de alguna manera contaminados. Sabía que el efecto que buscaban era perturbarnos, pero simplemente nos pareció bastante cómico. Es lamentable que estén siendo tan inmaduros sobre todo el asunto porque, en última instancia, se están perdiendo tiempo valioso con sus nietos y su único hijo, pero esta es su elección, y no puedo hacer nada al respecto. Así que tampoco voy a preocuparme por ello. Han tomado su decisión. Ahora tendrán que vivir con las consecuencias.